Ok, buenos días, bienvenidos. Vamos a iniciar con la clase del curso de verano en el área de matemáticas, ¿verdad? Para el día de ahora vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Si nos recordamos un poquito, habíamos estado hablando acerca de lo que eran los métodos para dividir. Habíamos visto ya el método tradicional de división, que es una especie de algoritmo, ¿verdad? Donde se van repitiendo ciertos pasos para encontrar ya sea una división entera o una división decimal. También, ¿verdad? Habíamos estado trabajando con lo que era el método de división ruso, ¿verdad? Que utilizaba los múltiplos del número 2 para ir encontrando factores, ¿verdad? Y luego de esos factores seleccionábamos aquellos más cercanos a ya sea a las centenas o a las unidades de millar, em, que nos dieran una cifra aproximada, ¿verdad? A la cantidad previa. De hecho, ese mismo método de factores de 2 no solo se puede usar para la división, también se puede usar para la multiplicación, ¿ve? Pero en nuestro caso ya no vimos eso de la multiplicación, puesto que ya habíamos hablado del método, digamos, a nivel japonés y del método hindú para multiplicar. Bueno, pues vamos a terminar de hablar un poco de la división, ¿verdad? Utilizando o conociendo lo que son dos operadores que normalmente quizás no les ponemos mucha importancia, sobre todo a uno de ellos no se le pone mucha importancia al momento de efectuar esta operación. Y son operadores que en el área, por ejemplo, de las computadoras, la informática, los lenguajes de programación son muy utilizados. Estos operadores reciben el nombre de mod, que viene a la abreviatura de la palabra módulo, y el dividendo, ¿verdad? O el div, ¿verdad? O la división que se puede llamar también, la división, digamos, entera, que nosotros le conocemos a eso como el resultado, ¿verdad? De la división de dos números. A nivel, digamos, de la informática, se le llama mod y div respectivamente. En la pantalla estamos viendo un ejemplo de uso de estos dos operadores. Por ejemplo, tenemos 12 entre 7. Cuando nosotros hacemos 12 entre 7, si realizamos el proceso normal, ¿verdad? Decimos que pues una vez cabe el 7 en el 12 y nos sobran o nos restan 5 unidades. A esos dos números, tanto a lo que vendría siendo el residuo, se le conoce en este tipo de operaciones como el módulo. Y luego a la otra parte, en donde nos queda ya el cociente que le llamamos nosotros, se le llama división entera. De ahí viene lo de mod, de módulo, que es el mismo resto, y lo de div, de división entera, que vendría siendo lo que nosotros conocemos como el cociente hasta ese momento. Entonces, estas operaciones se pueden hacer con esos dos operadores. Se dice, por ejemplo, 12 div 7 o 12 mod 7. Y estaríamos haciendo como 12, ¿verdad? División entera entre 7 y 12 el módulo de 7. A veces la de div se utiliza la palabra div así como está ahí en mayúsculas y a veces se usa la pleca invertida. No es la pleca normal, ¿verdad? Sino que es la pleca que está apuntando hacia el lado contrario. Los resultados de esta operación correspondería a un número uno, ¿verdad? Que en este caso, como podrán notar, el número uno estaría aquí, ¿verdad? Sería prácticamente el cociente es este de acá, o sea que el resultado de la división de 12 entre 7, división entera, vendría siendo uno, que es esto que obtenemos aquí. Y el resultado del módulo de 12 módulo 7, pues sería el residuo, ¿verdad? O lo que nos sobra, ¿verdad? Esto se basa precisamente en el hecho de la división entera. Aunque nosotros sabemos que ahí podemos agregar un número cero y seguir dividiendo, pero ya implicaría agregar aquí un punto decimal.
los operadores mod y div no trabajan a ese nivel, sino que se quedan hasta lo que vendría siendo la división tipo entera. Luego tendríamos otro ejemplo, que es ahora 12 entre 3. Al hacer 2 entre 3, podemos obtener tanto el módulo, ¿verdad? O el mod, como la división entera, o div. El caso de este, pues, es una división, ¿verdad? En donde decimos, bueno, 2 entre 3 es a 4, ¿verdad? Y 4 por 3 es 12, por lo tanto, el residuo es 0. De tal manera que la operación 12 mod 3 nos da como resultado 0. Y en cambio, 12 div 3 o la división entera de 12 entre 3 nos estaría dando 4, que es lo que tenemos acá. En otras formas, esta es otra manera en la que se le llaman, digamos, a los operadores que utilizamos o que nos quedan del proceso tradicional. El hecho de llamarles mod y div, repito, proviene más que todo del aspecto tecnológico, un poco de la lógica computacional o de lo que vendría siendo las aplicaciones de las operaciones a nivel de lo que es la informática, ¿verdad? Ya habíamos hablado, por ejemplo, que en la informática hay algunos cambios, ¿verdad? Respecto de la matemática tradicional. En la suma y en la resta no lo vemos mucho, pero en la multiplicación sí, ya que en vez de utilizar una X, en las computadoras se suele utilizar el asterisco. Y en vez de utilizar el típico símbolo de división, pues se utiliza la pleca. Pero nótese que no es lo mismo usar esta pleca que está acá a la tradicional que utilizamos. Esta nos está indicando una división, pero la otra, la que está inclinada hacia el otro lado, como la que vemos ahí en el ejercicio, no nos está implicando una división eh, exacta. Es decir, esta pleca que se utiliza a veces en informática aplicaría para la división decimal, ¿ves? Para la división con decimales. En cambio, al utilizar la invertida, lo que se da a entender es que lo que estamos buscando es la división entera, sin puntos decimales. Bueno, eso sería entonces la primera parte que deberíamos tomar en consideración, porque de esto lo que vamos a sacar ahorita es una cualidad, digamos, o una propiedad que tiene el mod y el div, pero cuando se hace por un número. Entonces vamos a ir a un ejercicio que nos va a permitir entender qué aplicación tiene cuando hacemos los operadores mod en la división por el número 2. Es interesante hacer notar cómo el número 2 tiene relevancia en el área de las computadoras y en el área de las matemáticas. Ya vimos, por ejemplo, en el método ruso, que el método ruso se basaba en los factores de 2, es decir, en ir desde el número 2, el siguiente 2 por 2 es 4, luego por otro 2 teníamos el doble que era 8, el doble de 8 16, el doble de 8 32, y así, ¿verdad? Irlos hasta lo que veíamos los 1024, ¿verdad? Que es como decir 2 a la 10. Es decir, lo relacionábamos eso a las potencias de 2. Pues resulta que para la división por 2 también, ¿verdad? El número 2 es un factor bien importante. Y esto, o su importancia, digamos, del número 2 en el mundo de la informática, la tecnología, la programación, tiene que ver con el sistema numérico que suelen utilizar todos los dispositivos que se conocen como digitales. Es decir, esta es una aplicación, ¿verdad? Es una aplicación de las matemáticas a una ciencia, como lo es la computación o la informática. Esta aplicación, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita, proviene del hecho de que en las computadoras se utiliza el denominado sistema binario o el sistema numérico, ¿verdad? De las máquinas es denominado binario por el hecho de que solo utiliza dos cantidades, el 0 y el 1.
Entonces, como son dos cantidades, es un sistema de base 2. Nosotros usamos el sistema decimal, que es base 10, ¿verdad? O sea, los números del 0 al 9 conforman 10 y ahí tendríamos ese sistema. Pero en la informática, pues todos los datos, todo lo que se conoce como digital, lo digital proviene precisamente de dígitos binarios. Entonces, vamos a ver una aplicación de esto cuando hacemos los operadores mod y div, por lo que sería el número 2. Ahí tenemos dos cantidades. Una es 10 entre 2 y otra es 7 entre 2. Lo que vamos a hacer, digamos que es el método tradicional, ¿verdad? Vamos a ir, como ir siguiendo el método tradicional de división. Entonces, si seguimos el método tradicional de división, diríamos, bueno, 2 entre 10. Y entonces encontramos, bueno, 2 entre 10 es a 5, diríamos, ya que 5 por 2 nos daría 10. Y 10 menos 10, pues aquí vamos a encontrar un 0. Entonces, aquí encontraríamos dos respuestas interesantes. En primer lugar, el módulo es 0. Ya decíamos que el mod, ¿verdad?, es este y equivaldría a un 0. Y el caso del div, pues sería igual a lo que es el número 5. Eso es lo que tendríamos. Por ejemplo, si hiciésemos esta operación con nuestros operadores, diríamos, bueno, 10 mod 10 mod 2, aquí es la operación que estamos viendo ahorita, 10 mod 2, diríamos es igual a 0, ya que lo que nos sobró ahí es el número 0. Y luego vendríamos y diríamos, bueno, y entonces 5 div 2 sería igual perdón, es 10 div 2 sería igual a 5. Estas serían las respuestas, digamos, para esta primera operación, en donde encontraríamos que 10 mod 2, el módulo, digamos, que nos queda de esta división es 0, y el caso de la división o lo que se obtiene como el cociente de esa división sería 5. Eso es lo que estaríamos encontrando ahorita de ese lado. Ahora, vamos a proceder a hacer, digamos, lo mismo con la otra situación, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Bien, tendríamos 7 y ahora es 7 entre 2, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, 7 entre 2. Bien, vamos a ver acá. En el caso de 7 entre 2, pues diríamos, bueno, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 7? ¿Verdad? Diríamos que cabe 3 veces, ¿verdad? Diríamos 3 por 2 es 6. Por lo tanto, ¿verdad? Aquí de este lado nos va a sobrar 1, ¿verdad? Para 7, 1. Entonces aquí nos sobraría 1. Si escribiésemos las mismas operaciones, pero de este otro lado, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, ¿cuánto es 7 mod 2 y cuánto es 7 div 2? Esas serían las operaciones. Llegaríamos a el punto de que 7 mod 2 es igual a 1 y 7 div 2 es igual a 3. Entonces vamos a tener acá esta situación. Estas vendrían siendo, digamos, las respuestas. Ahora, ¿cuál es la importancia o la aplicación que tiene esto, digamos, como lo veníamos comentando en el mundo, digamos, de las computadoras o de los dispositivos digitales? Bueno, es algo interesante. Ahorita hemos tomado 10 y hemos tomado 7. 10 y 7. Y vamos a concentrarnos en estas operaciones. Miren, nos vamos a concentrar acá en lo que sería el módulo, ¿verdad? Ahorita vamos a quedarnos hablando más que todo del módulo. Vamos a dejar la división, digamos, o el resultado del cociente, lo vamos a dejar ahorita pendiente. Nos vamos a concentrar en el módulo. Vean que para estas dos hemos obtenido de un lado 0 y del otro lado un número 1. Eso es lo que hemos obtenido respectivamente en cada una de ellas. Bien, ahora vamos a poner un ejemplo más. Vamos a poner un ejemplo más. Para que comprendamos qué es lo que sucede con estas divisiones.
Bien, vamos a poner acá otro número. Vamos a poner ahora por aquí, vamos a poner un número de 3 cifras. Vamos a poner 120. Vamos a dejarlo de este lado y de este lado vamos a poner un número también de lo que serían 3 cifras. Vamos a poner aquí 200, digamos 15, 215. Vale. Estos son un poquito más grandes, por lo tanto, el trabajo para dividirlo va a ser un poco más largo. Entonces, comenzaríamos diciendo, bueno, vamos a comenzar a dividir, ¿verdad? Entonces, tomamos la primera cantidad y no se puede, ¿verdad? Ya que no lo contiene. Entonces, tendríamos que tomar estos dos de acá y diríamos, bueno, ¿cuánto es 12 entre 2? Diríamos, bueno, aquí sería 6, ¿verdad? 6 por 2 nos contendría exactamente, diríamos, ¿verdad? Y podríamos encontrar, digamos, ahí la división. Ahora, quiero que nos vayamos fijando en algo ahorita. En el anterior, vean los números que pusimos, 10 y 7. Ahorita hemos puesto 120 y 215, ¿verdad? Pongamos la atención, digamos, a esos dos factores. Porque esos números tienen algo en común, ¿verdad? Lo que estamos viendo son números que tienen algo en común. Vale, entonces diríamos acá, bueno, aquí tendríamos este en valor de 0, pero tenemos un 0 más, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, ese 0, ¿verdad? Lo bajaríamos ese 0 y pues sabemos que es como que digamos, bueno, vamos a tener que prestarle ahora, ¿verdad? A este un 0 más, ¿verdad? Ya que aquí bajamos. Vamos a tener que prestarle ese un 0 más, y es como que digamos 20, ¿verdad? Y aquí ya tendríamos otros 20, entonces diríamos, bueno, sería exactamente como agregar un 0, ¿verdad? Sería 60. Eso vendría siendo, digamos, la respuesta de esta operación. Pero nótese ahorita, pongamos la atención al número que está en rojo. Más que a lo que nos ha sobrado, más que a lo que nos ha dado, digamos, la división exacta, pongamos la atención a lo que vendría siendo los números, ¿verdad? Que tenemos al otro lado. Tenemos unos residuos que serían 0. A eso debemos de ponerle ahorita especial atención, ¿verdad? Eso es lo que le vamos a poner especial atención. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ir al otro lado. Ahora diríamos, bueno, vamos a ir con el 215, ¿verdad? Vamos a hacer 215 entre 2. Bueno, comenzamos con el procedimiento, ¿verdad? De 215 entre 2. Este va a ser un poquito más largo, ¿verdad? Que el otro. Entonces, vendríamos y tomaríamos, digamos, las cantidades, ¿verdad? Em, si vamos haciendo, digamos, la división, comenzaríamos a decir, bueno, ¿cuántas veces cabe el 15, por ejemplo, el 2, bueno, podríamos comenzar con el 5, ¿verdad? Con el 5 en este caso. Diríamos, ¿cuántas veces cabe el número 2 en el 5? Diríamos, pues, que cabe dos veces, podríamos decir, ¿verdad? Cabe 2 veces. Luego, ¿verdad? Podríamos ir a la siguiente cantidad. Bueno, y podríamos decir, bueno, ¿y cuánto cabe el 2 en 15? Y obtener ahí, digamos, lo que vendría siendo el resultado. Ahora, em, aquí tendríamos lo que vendría siendo la parte de la división, ¿verdad? Que ese nos puede generar. Ahora, a lo que queremos llegar con lo siguiente es que nos fijemos en lo que vendría siendo los módulos, ¿verdad? Los módulos de cada uno de estos. Tendríamos acá, por ejemplo, 215, diríamos el módulo 2, ¿verdad? El módulo 2. 215 con módulo 2. Eso es lo que queremos encontrar ahorita. En este caso, ¿verdad?
Eh, Vamos a ponerle atención al tipo de números. Hay números, en este caso, hay cantidades pares y hay cantidades impares. Cantidades pares y cantidades impares. En ese caso, ¿verdad? Vamos a notar algo interesante. Si decimos 215, el módulo 2, eh, encontraríamos, digamos, que es como decir, bueno, el 2 en 215 aproximadamente cabería, quiero ver, sería como, como dividirlo a la mitad, ¿verdad? Como dividir a la mitad. Diríamos 100, de 200 sería 100 en la mitad y de 15, pues la mitad no tiene porque es un número impar. Entonces llegaríamos a la idea de que en la mitad de 15, quizás si lo vemos más exactamente, podríamos decir 14, o sea, una menos, ¿verdad? Entonces, serían 14 entre 2 si se puede, y digamos 7. Entonces, los 100 que ya teníamos, ¿verdad? A eso le decimos, bueno, más 7 de los 15, diríamos 107. Y eso vendría siendo, digamos, como dividirlo entre 2, ¿verdad? Como sacar la mitad. Em, y claro, como decimos, bueno, 2 por 107 serían 214. Por lo tanto, sobra aquí 1. Nos iría sobrando 1. El punto, ¿verdad? O a lo que queremos llegar es que esos números tienen en común. Miren que 10 es par, 120 es par también, 7 es impar y 215 también es impar. Entonces, lo que queremos dar, digamos, como moraleja de este ejercicio, de esta operación, es que al efectuar, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, la operación, al efectuar la operación mod 2, o sea, cualquier número, ¿verdad? Cualquier número que le saquemos el módulo de 2, vamos a llegar a la conclusión, ¿verdad? De que para un impar y para un par. Para el número par, al efectuar la operación, ¿verdad? Mod 2, para el número par, el módulo va a ser siempre 0. En cambio, para el impar, el módulo va a ser siempre 1. En otras palabras, una forma a través de la cual, por ejemplo, un dispositivo digital, ya sea nuestro teléfono, un televisor, una computadora, para saber si un número es par o impar, lo que hacen es efectuar esta operación. El concepto de par e impar para nosotros pues representa una cantidad y nosotros podemos en nuestra lógica, digamos, como humanos, saber cuándo algo es par y cuándo algo es impar. Sabemos que cuando se forman parejas, cuando podemos formar parejas de cosas, pues esos son los pares, pero cuando nos queda como uno en medio, ¿verdad? Como si los dividiésemos y queda uno en medio, pues eso es impar. Es decir, el concepto de par y impar para nosotros es un concepto más claro, ¿verdad? Porque no es un concepto abstracto, es algo concreto. Normalmente aprendemos lo que es par e impar a través de cuando se nos enseña a contar. Pero para el caso, por ejemplo, de una inteligencia artificial o un lenguaje de programación o algo que haya sido creado en un dispositivo digital, ese concepto se vuelve un poco más complejo. Entonces, para ellos es más sencillo entender que las cantidades pares al realizar una operación mod 2 se obtendrá un resultado 0.
mientras que para las cantidades impares se obtendrá un resultado 1. ¿Ok? Y hoy no creo que me va a dar el tiempo para eso, pero sí lo haríamos tentativamente mañana, ¿verdad? Mañana vamos a ver otra aplicación que tiene la división por 2 y es para convertir, por ejemplo, los números de decimal a sistema binario, que es algo que las computadoras realizan todo el tiempo. Recordemos que las máquinas, la informática, ellas son una especie de traductores, ¿verdad? Porque reciben nuestra información en nuestro sistema. Si hablamos de números, el sistema que utilizamos los seres humanos como sistema numérico es el sistema decimal. Entonces, ellas reciben en sistema decimal la información y cuando les pedimos que hagan una operación o que hagan un proceso, ellas vienen y lo que les toca hacer es convertir esos datos a números binarios, que son los que ellas pueden manejar. Hacen las operaciones en binario y luego, cuando ya tienen el resultado, les toca convertir ese resultado a algo que nosotros podamos entender y lo regresan a sistema decimal y es lo que vemos en pantalla. Eso ocurre con toda la información que le damos a la computadora, sean estas, digamos, imágenes, audios, videos, textos, números, operaciones aritméticas, lo que sea. La computadora siempre está en ese vaivén, ¿verdad? De traducir de un sistema numérico, de un lenguaje, digamos, diferente al que ellas hablan, a otro lenguaje. Entonces, ahí es donde la división por 2 o el módulo de 2 se vuelve bien importante para las computadoras. Ahorita hemos visto una aplicación, ¿verdad? Que es eh, saber, ¿verdad? Si una cantidad es par o impar. Es una aplicación que tiene la división por 2 con el operador mod 2. Pero hay otra aplicación y es la que consiste en convertir un número de sistema decimal a sistema hexadecimal o binario, ¿verdad? Dependiendo del sistema que se esté utilizando. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Mañana vamos a continuar un poco más hablando de estos operadores que quizás a nivel de clases de matemáticas no se nos habla mucho de ellos, pero están implícitos. Por lo general en matemáticas se nos dice este es el resto y este es el cociente, pero ya aplicándolo a una ciencia como la informática, tienen otros nombres, ¿verdad? A uno le conocemos como el módulo, que es el resto, y al cociente le conocemos como la división entera, simplemente en ese caso. Y cuando hablamos que son operadores, significa que en lenguajes de programación se pueden incluir, ¿verdad? Estas operaciones y los lenguajes las realizan como una suma, como una resta, como una multiplicación, ¿verdad? Existen esas otras dos operaciones. Ok, un gusto haber estado con ustedes y nos veríamos en las clases de más tarde. Hasta luego.